Bueno, bienvenidos a la segunda clase de Físico-Química de tercer año. En la clase anterior vimos el modelo atómico de Bohr, es decir, vimos que era un átomo que tenía un núcleo y orbitales, que dentro del núcleo estaban los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra, y que en los orbitales es donde estaban los electrones. En la clase anterior, en vez de orbitales dijimos órbitas, pero lo correcto a esta altura es hablar de orbitales. Y después vamos a ver por qué. También hablamos del número de masa, que se designa con la letra A, y el número atómico Z, y dónde los encontramos en la tabla periódica. También vimos cómo calcular la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y electrones en base al número de masa y el número atómico. En esta clase lo que vamos a ver es, más que nada, algo que tiene que ver con los electrones. El modelo atómico moderno es el que propone que los electrones se encuentran en distintas capas. Cada capa está caracterizada por un número entero n. Y este valor de n es un número entero, por lo tanto es 1, 2, 3, etc. Cada capa representa un número determinado de energía. Esto es importante. Y vamos a ver por qué más adelante. Los orbitales atómicos son sitios donde se encuentran con mayor probabilidad los electrones. Esto es importante. ¿Por qué les decía que la palabra correcta en realidad es orbitales y no órbitas? Porque orbital hace referencia a esto de la probabilidad. Es decir, ¿qué significa probabilidad? Que si yo acá tengo el núcleo, voy a tener un lugar donde es más probable que esté acá este electrón y no acá. Entonces se le llama orbital a esta trayectoria que hace el electrón. A su vez, cada nivel n posee subniveles. Y existen distintas clases de orbitales con formas características. Esto simplemente para que sepan. Tenemos los orbitales s, los orbitales p, los orbitales d y los orbitales f. Esto es importante de saber. Y cada orbital tiene una forma. Esto para que simplemente sepan que son formas distintas. Por ejemplo, el S tiene una forma esférica. Acá lo que vemos como X, Y son ejes para marcar el 3D. Y vemos que el S es simplemente una forma esférica. Los P ya son más complicados porque son dos zonas que una está por encima y otra por debajo del eje X. El D ya es más complicado. Ya acá tendríamos que tener un eje Z para ver que esto está además en 3D, y bueno, y el F ya es mucho más complicado. En cada nivel de energía pueden existir uno o más orbitales. Se tiene un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D, 7 orbitales F. ¿Cómo recordar esto? Que una regla mnemoténica es que son números impares. Mnemoténica significa que es algo que nos ayuda a recordar. Y cada orbital puede contener un máximo de 2 electrones. Este número 2 es el que vamos a estar multiplicando por estos números. Ahora lo vamos a ver. Tenemos entonces niveles n de energía, que son las capas, y los orbitales, que son las subcapas de los niveles, están denominadas las letras S, P, D y F. Del S vamos a tener solamente una, es decir, 2 electrones en total, 1 por 2, número máximo por 1. Del P vamos a tener 3, 2 electrones por cada uno, es decir, 3 por 2. En total, acá, bueno, me faltó el número, pero son 6 electrones en total. Del D vamos a tener 5, es decir,
Si tenemos 2 por cada lugar, 5 por 2, 10. Del F vamos a tener 7, por lo tanto, 2 electrones por cada uno, por lo tanto puede albergar 7 por 2, 14 electrones en total. Acá tenemos un cuadro que por ahí nos ayuda a ver mejor esto. Solamente para los 3 primeros niveles, el 1, el 2 y el 3, vamos a tener en el nivel 1 solamente 1s. La distribución electrónica son estos cada electrón, 2 electrones. ¿Por qué para arriba y para abajo? Bueno, esto es más complicado, pero se los voy a decir así saben para qué es. Esto significa, es lo que se dice spin, es decir, que uno rota para un lado y otro rota para el otro lado. Entonces se los suele graficar de esta manera los electrones. Pero bueno, lo importante es que acá tenemos un electrón y otro electrón, 2 electrones por orbital. Es decir, número de orbitales, 1, es el 1s. Número máximo de electrones en el subnivel, 2. Número total, 2. En el nivel 2 vamos a tener a 2s y a 2p. 2s igual que el 1s va a tener estos 2 electrones. Y 2p dijimos que podía tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos números de orbitales? En este caso, 1. ¿Cuántos en este? 3. Número máximo de electrones, 2. En este caso, 6. 3 por 2. En total, si sumamos estos dos, nos dan 8. Nivel 3. Vamos a tener 3s, 3p y se suma el 3d. Nuevamente acá tenemos los 2 electrones. Lo mismo. Acá tenemos 2. Acá vamos a tener 3 números de orbitales. 6 número máximo de electrones. Y el d dijimos que era de 5. Entonces 5 por 2 es 10. Y en total tenemos 10 más 6 más 2 igual 18. Por lo tanto, en cada nivel tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 y así. Como superíndice vamos a anotar la cantidad de electrones. Y en cantidad de electrones tenemos, en S tenemos un total de 2, en P un total de 6, en D un total de 10 y así. Y acá está cómo lo anotamos, con un superíndice. Ahora, ¿qué significan las flechas celestes? Simbolizan la energía. Recuerden que hablamos que los niveles eran niveles de energía, además. Y lo que va a hacer esto, lo que nos va a modificar nosotros, es el tema de cómo vamos a ir completando estos niveles. Primero completamos el 1S. Acá no hay nadie. Seguimos con el 2S. Acá no hay nadie debajo de esta flecha. Entonces seguimos con el 2P6. Bien. Abajo del 2PC, ¿a quién tenemos? A 3S2. ¿Ves? Esta flecha que sigue así. 3S2. Bárbaro. ¿Tenemos a alguien más acá? No. Acá no tenemos. Entonces seguimos. 3S2 dijimos. Bien. Luego 3P6. Y acá seguimos con 3D10 o 4S2. Como vemos, hay una flecha y tenemos acá un nivel más bajo de energía. Entonces vamos a completar primero con el 4S2. Y después sí puedo volver al 3D10. Es decir, cuando vemos una flecha que nos conecta hacia abajo con otro, primero completamos esa. Y lo mismo va a suceder con las más abajo. Bueno, volviendo al tema de la energía que representan las flechas celestes, cada nivel tiene una cantidad de energía.
La energía del nivel 2 es mayor que la del nivel 1 y así es ascendente, digamos, a mayor número, mayor energía. Los electrones se ubican primero en aquellos que requieren menos energía. Por eso primero completamos el 1, después el 2 y así. Pero en algunos casos hay saltos de energía que corresponden justamente a estas flechas. Por eso, entre el 4P y el 3D, tenemos al 4S2, que es como que se cuela en el medio, porque tiene menor energía que el 3D. Por eso completamos primero el 4S2 y después el 3D10. Entonces, la disposición de los electrones en el átomo es lo que se denomina configuración electrónica. Recordemos, el número atómico Z es el número de protones. Pero como tenemos elementos de carga neutra, decimos que el número de protones es el mismo número de electrones. Por lo tanto, Z nos da el número de electrones también. Vamos a tomar de vuelta el ejemplo, el oxígeno. Tenemos número atómico 8, 8 protones, igual a los electrones, 8 electrones. Ahora vamos con un elemento más complejo todavía, el estroncio, número atómico, 36 electrones. Entonces, completamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, recordemos que el 4s2 está antes del 3d10, 3d10 y después del 4s2 va a seguir el 4p6, que es el que nos queda después del 4s, y en vez de seguir al 4d10 tenemos antes al 4s2, perdón, al 5s2, así que primero tenemos que completar ese. Es lo mismo. Tenemos 38 electrones. Y estas son las actividades. Lo que tienen que hacer es realizar un apunte con lo que vieron en esta clase. Más que nada hablando del tema de qué son los orbitales, de qué tipo hay, cuántos electrones puede ir por nivel y por subnivel, cómo afecta la diferencia de energía presente en cada nivel. Traten de hacerlo lo más detallado posible. Pueden utilizar esta clase y ir copiando algunas cosas que no se acuerden bien cómo es. Copiando algunos gráficos les puede servir. Después, bueno, ¿qué es la configuración electrónica? Esto es muy sencillo. Y por último, para aplicar todo esto, es escribir la configuración electrónica de siguientes elementos, que son el hierro, el hidrógeno, el manganeso, el cloro, el magnesio, el argón y el calcio. Estos elementos pueden sacar el número atómico en las tablas periódicas, como ya saben cómo hacerlo. Bueno, eso es todo por hoy.